Buenas tardes, muchas gracias a quienes estáis aquí presencialmente, quienes están online, a la organización y muy especialmente a Berta Lago-Bernstein. Para hablar de salud y renta básica, en primer lugar, quiero hablar que la naturaleza y el ser humano somos lo mismo. No podemos distinguir nuestro contexto, nuestro hábitat, con otros seres vivos, con otra parte de la naturaleza, con quienes convivimos y con quienes tenemos una interrelación muy profunda. Ya hace 1500 millones de años, la célula eucariota, la que surgió de la unión de otras células más primitivas, ya inició este recorrido evolutivo. Lynn Margulis en el año 68 formuló su teoría de la evolución, que hoy es la que tiene mayor consenso. Y la renta básica se incorpora a esta corriente de cooperación, de solidaridad entre todos los seres, la naturaleza y nosotros también, como ayuda mutua a quienes más lo necesitan. Por otro lado, la salud es un concepto histórico, depende del contexto social, de cómo se han ido construyendo las sociedades humanas también. La salud hasta el siglo XVIII prácticamente era asistencia médica para las élites, para la gente poderosa, y solo poco a poco se fue configurando como un derecho. Por un lado, con los movimientos de las clases trabajadoras, del mundo obrero, que reivindicaba un contexto más salubre para su vivienda, agua potable, infancia, mujeres embarazadas, y todo eso se fue configurando como derechos. Y en esos derechos, con ese movimiento ciudadano, se fue engarzando también una corriente de pensamiento progresista, salubrista. Por tanto, la salud también y la renta básica están ahí interconectadas, y la renta básica se considera un derecho que debiera ser efectivo ya junto a otros. Por otro lado, ¿cómo se ha ido configurando esta idea de la salud que no sea solo asistencia sanitaria? Pues se ha ido incorporando poco a poco hasta el punto de que en el año 78, en Alma-Ata, en la Conferencia Internacional de Atención Primaria, ya se habló por primera vez de que la salud tenía que atender a aspectos físicos, psíquicos y sociales, y que nuestra Ley General de Sanidad en el año 86 lo sancionó, y además añadiendo que la salud mental expresamente debiera ser considerada parte de la salud y en un contexto de salud comunitaria. Por tanto, la salud tiene un componente físico, un componente psicológico y un componente social. Voy a empezar por el final, por el componente social, la parte relacional, porque junto a ser producto de la cooperación entre los seres vivos, además de ser configurada la salud como un derecho, la salud humana está muy relacionada con los vínculos, con nuestra parte relacional. Una niña o un niño pequeños, si no tiene vínculos, si no tiene afecto, no crece, no se desarrolla de una manera normal. Por lo tanto, la parte relacional, el tener tiempo para convivir con otras personas, para hacer actividades que necesitamos hacer también con otras personas, formar parte de grupos humanos, por ejemplo, como en el activismo de una red promoviendo la renta básica, es fundamental. Pero el tiempo hoy, el tiempo de calidad, se ha configurado como un nuevo espacio al que tiene acceso muy poca gente, y en sí ya es un factor de salud. Hay unos estudios que lo hicieron unas politólogas analizando todos los movimientos sociales,
que ha habido en el entorno de la no violencia a lo largo de todo el siglo XX y parte del XXI, y que concluyen que cuando las reivindicaciones las hace suyas una gran mayoría de la población, esas reivindicaciones no solo se consiguen mucho más que cuando las han promovido las élites, sino que además son más duraderas en el tiempo lo que se ha conseguido. Así, la renta básica también, yo estoy en Eureka, en una red activista por la renta básica, y que consideramos importante el activismo de calle con las redes a veces formales, pero también informales, de gente para difundir la idea de la renta básica y también para hacer un intercambio de opiniones, ver cuáles son las pegas, los problemas, cuáles son los valores del sistema que en realidad están dificultando el que la gente lo considere como suyo. Y eso lo considero muy importante porque sería una parte fundamental para que luego pueda crearse una gran corriente de opinión a favor de la renta básica. Bien, ¿qué condicionantes, qué factores que llamamos en salud hablamos de la interseccionalidad de la salud, puesto que la salud está imbricada con muchas condiciones y también con otros derechos. Por ejemplo, voy a nombrar, por falta de tiempo, para no extenderme demasiado, algunos factores y os pondré unas diapositivas alusivas al tema que voy a señalar. En primer lugar, las condiciones socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas sabemos que mejorarán si una renta básica está implementada para la gente que más lo necesite. Sabemos que la riqueza está acumulada la mayor parte en un 1% de la población, que España, junto con Bulgaria y Rumanía, es uno de los países más pobres de toda la Unión Europea, que las personas con discapacidad o diversidad funcional están principalmente a cargo de sus familias, que con bajos niveles de ingresos las enfermedades aumentan, las enfermedades físicas también. El hecho de ser mujer también influye en la salud. El hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo para la salud, porque ahí os lo pongo, hay matrimonio infantil, hay mutilación, hay brecha salarial, en fin, es un elemento a considerar. Y el tercer elemento que quiero resaltar como muy importante es la edad. La pobreza está asimilada a menores y luego más adelante los nombraré también a menores inmigrantes. Pero los menores tienen el mayor índice de pobreza. Incluso cuando se habla de pobreza general hay que discriminar, tanto por género como por edad, porque hay unas grandes diferencias respecto a las medias que se plantean. Existe la pobreza intergeneracional, es decir, que la pobreza también se hereda, igual que la riqueza, y es el futuro, la juventud. Debiéramos tomarnos muy en serio el cuidar a esa juventud que la estamos hipotecando. La migración sería un cuarto factor importante a la hora de valorar la salud, y la renta básica ahí sería un elemento importante para evitar la pobreza de una gran parte de población inmigrante que aún trabajando es pobre. Es decir, que la renta básica sería un elemento fundamental en relación con la salud. Es importante también tener un sistema público de salud, porque ahora lo que estamos viendo es que las diferencias sociales en la segunda mitad del siglo XX y a lo largo del XXI están aumentando, con lo cual las diferencias de renta también están incrementándose, perjudicando a una gran mayoría de la población. Aquí os voy a poner también una diapositiva con condicionantes generales de salud, que es un poco compleja, pero solo quiero que os fijéis en las líneas de abajo, donde se distingue en condicionantes estructurales y condicionantes más circunstanciales.
veréis que en estructurales muy importante están las políticas públicas de salud, un sistema sanitario que sea público y universal, porque la universalidad, tanto en salud como en la renta básica, es un factor protector para la inmensa mayoría de la población. El género y la edad son elementos, ítems claves a la hora de discriminar y de considerar factores estructurales. También es importante, os he puesto una diapositiva sobre la salud ambiental y una regla que es conocida en nuestro medio, que es la de 3-30-300, es decir, que todas las personas debieran vivir en un ambiente, en unos barrios donde hubiera un ambiente saludable, donde hubiera verde, donde hubiera espacios de ocio, de expansión, porque eso va a mejorar no solo la salud física, sino también la salud psicológica. El sexto elemento, junto con los condicionantes sociales, el género, la edad, la migración, la salud ambiental, sería la salud mental específicamente. Vemos que la salud mental está deteriorándose mucho y el día 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, y en una encuesta poblacional que se hizo en España, la salud mental es la primera preocupación de la población. También deciros que enfermamos según roles de género. Los hombres, desgraciadamente, se comen más los problemas, podríamos decir, se frustran por no ser proveedores, por estar estresados, se comunican peor y desgraciadamente llegan al suicidio. Las mujeres comunican su malestar y al final pues están llenas de tratamiento, de pastillas para la ansiedad, para la depresión. 8 de cada 10 chicas piensan que su cuerpo es horrible. Ha aumentado la patología dual. La patología dual es que hay trastorno psicológico, hay adicción, hay patología, exclusión social, aumento de conductas de riesgo. Es decir, hay un totum revolutum ahí que hace que una parte importante y que son personas jóvenes estén muy afectadas en su salud. Y ya por último, quisiera deciros que la renta básica universal debiera ser ya un derecho en sí mismo, que no hubiera que justificarlo más, puesto que todos los planes pilotos lo confirman, que mejoraría la salud. Aquí os pongo una diapositiva con una viñeta, que a veces vamos a hablar con la gente y la gente está tan ocupada con su vida, con su estrés, con sus horarios de trabajo, que no nos escucha. Tendríamos que ver la manera de cómo conectar, cómo llegamos. Y también una diapositiva que usamos mucho en salud comunitaria, que es una curva de cómo los movimientos y las mejoras en salud han empezado con un grupo pequeño, quizás como estamos aquí en comparación con toda la población general, pero que poco a poco se va ampliando y va captando a una mayoría, y que cuando llegue esa mayoría pues será efectiva. Y por último, para terminar, 3 ideas. La primera idea, que cuando la gente se implica directamente, cuando lo asume como propio, se originan cambios muy importantes. En segundo lugar, que considero muy importante conectar el conocimiento académico con el trabajo en la calle, con el activismo, que debieran ser las 2 patas de una misma causa. Y en tercer lugar, que cuando dejamos el paternalismo, sea en salud, sea en la renta básica, sea en lo que sea, escuchamos a la otra parte, miramos sus puntos de vista, tenemos una relación y vemos cuáles son las necesidades que sienten y cómo lo sienten, la regla del 1 más 1 deja de ser un 2 y pasa a ser algo mucho mejor que la suma de 2. Y tenemos ejemplos, la ley, por ejemplo, de la eutanasia, la ley del aborto, el movimiento por los derechos civiles, mucho antes, han sido
movimientos que han aunado voluntades, por un lado en una corriente de pensamiento teórica y por otro lado el activismo de calle. Bueno, pues aquí os dejo también con una diapositiva donde están señalados los grupos que estamos en Eureka y espero que sea un trabajo fructífero y que nos vaya muy bien.